en fin, hace que, bueno, que tengamos el COVID también, ¿no? Hay una relación evidentemente bastante ultrajante que tenemos con el medio, sin ser sacramentales sobre el medio. Lo que digo es que hay una relación que efectivamente está muy traumatizada, pero que va a llevar a, en fin, bueno, a estos desconciertos, calentamiento global, etcétera, etcétera, el hecho de que seguramente también está influyendo mucho en estos periodos de no pluviales que tenemos, en fin, manifestaciones de mucha adversidad, extremadamente frío, extremadamente calor, en fin. Pero bueno, hay que estar optimistas, esperemos que cunda finalmente el propósito relacional más humano, ¿no? En fin, debemos esperar que, que haya un límite, ¿no? A la codicia. Hay gente que tiene y que está más codiciosa todavía, ¿no? Alrededor se sabe hoy, por lo que ha dicho Oxfam, el 1% de la humanidad parece que tiene el 80% de los recursos, entonces hay una sobrecodicia ahí, ¿no? En fin, hiere absolutamente porque, bueno, lo que más sabemos es a propósito de la inmensa desigualdad, ¿no? Lo que más sabemos es acerca de la inmensa desigualdad. Pero en fin, la codicia no deviene por un problema moral, sino por un problema estructural económico, ¿no? Y el problema estructural económico es acumular, acumular y acumular. Bueno, la lógica capitalista que ahora ha hecho desempeños impensados como que, bueno, el desempeño de la globalización, de la mera, en fin, ha perdido inclusive base material el capitalismo, porque antes producía cosas, ahora resulta que produce negocios y dinero. Entonces, hay algo muy loco, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, ¿cuál era? Una piensa digamos, en lo que eran los principios de ensayo, de cuando una piensa en Saint-Simon, ¿no? No voy a ni siquiera Marx, sino Saint-Simon, el principio de que había gente que producía, entre las que estaban inclusive los señores burgueses y los obreros, ¿no? Las manifestaciones obreras. Después estaba la gente parasitaria, pero bueno, todavía había un renglón para la producción, y ahora hay una condición desorbitada, ¿no? Antes era tangible, alguien producía, qué sé yo, anteojos, lapiceras, y ahora lo que se produce son negocios que producen negocios que producen negocios. Entonces algo está en una escala completamente deshumana, ni siquiera está produciendo materialidad tangible. Bueno, sí, desde luego, de vez en cuando hay muchas cosas, tecnologías, en fin, pero lo que más produce esta exacerbación concentradora es negocios que producen negocios, que producen negocios, que producen negocios. En fin. Bueno, pero también hay que, muchos creíamos en algún momento, inocentemente, que el capitalismo se iba a autofagocitar. Y en términos reales, el capitalismo tiene la capacidad de autoinventarse y reinventarse sistemáticamente. Es decir, si no somos capaces de cortar el ciclo, de ponerle límite a esta cuestión que vos planteabas ahora respecto a generar un eje en sí mismo y no en el resto de la humanidad, si no somos capaces de poner un límite en eso, y vamos a seguir padeciendo estos ciclos de manera sistemática y cada vez van a ser más virulentos, más duros, más excluyentes, cada vez va a haber más miseria, más pobreza, más mortalidad. Esto es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? En algún 2008 momento fue una crisis planetaria, ¿no? Bueno, y teníamos cierta expectativa de que el craquelé iba... No, resulta que en el 2008 en adelante la hiperconcentración aumentó. Entonces, la verdad es que es lo que vos acabas de decir, Luis, el capitalismo está engendrando nuevas y nuevas y nuevas criaturas dentro de sí, ¿no? Bueno, por ahí lo va a inventar a Frankenstein, pero todavía no parece. Por ahí todavía estamos lejos. No sé si no están así. Hay algunos que se parecen, por lo menos.
Hay algunos. Pero bueno, yo creo que también, dada la fractura tan expuesta de la hiperdesigualdad, que el COVID, no es que el COVID obviamente sea el generador de la desigualdad, como ya hemos dicho tantas veces, y en fin, hasta hemos escrito. Pero bueno, yo creo que esta es una oportunidad, ¿no? Para tantear otras vías, por lo menos para un control de los estados, ¿no? En fin, vamos a ver. Todavía es demasiado temprano para ver si es una oportunidad ganada para la humanización del planeta y para en fin, para iniciar un ciclo, en fin, que hostigue la concentración, que efectivamente hostigue las fórmulas más desencarnadas y brutales de desigualdad, o, por el contrario, en esta reinvención, vaya a saber, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En fin, estamos optimistas, pero tampoco podemos ser gente naif, ¿no? Es decir, en fin. Y sobre todo tenemos que estar actuando, porque tampoco la mera intelección moral, ¿no? De las cosas, sí, hay que actuar, hay que hacer. Bueno, hablando de esto de actuar, y digo ya para ir arrancando, porque hay mucha gente que está sumada en Facebook también, siguiendo esta charla y en YouTube. Justamente, hay mujeres, cuando hablábamos en la semana que nos comunicábamos cuál era el tema que íbamos a charlar, y Dora planteó hablar de mujeres en la historia argentina, nos pareció realmente muy atinado, muy acertado, y justamente en esta cuestión de actuar, hay muchas mujeres que actuaron, y por ahí está bueno que se conozca que la lucha del feminismo no arrancó hace pocos años, sino que es una lucha vieja y profunda, ¿no? Y que en Argentina también tenemos ejemplos respecto. Ahora, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos primero en preámbulos casi de cocina, ¿no? Pero bueno, vamos por lo menos al foco central de la reunión de esta noche. Muchísimas gracias, Luis, y por, en fin, haberme invitado. Y sí, yo quiero primero acercarles la idea de que, sobre todo en la sociedad argentina, las mujeres tuvieran o no tuvieran ciudadanía. Nuestra ciudadanía está con 73 años, ¿no? Es decir, el inicio de la ciudadanía. Estamos conmemorando estos días la sanción y promulgación de la ley de voto en 1947, pero bueno, tal como decías, Luis, el feminismo argentino tiene una implantación muy temprana, ahí nomás, a inicios del siglo XX, y tiene también un contenido que fue notablemente relacional. A ver, y voy a explicarme. Hay muchos feminismos. En el momento en que el feminismo brota como esta gestión colectiva, porque prefiguraciones del feminismo se pueden encontrar tal vez a lo largo de los tiempos, pero no constituye movimientos feministas. Ni siquiera constituye un movimiento feminista la gran figura esta que es Olympe de Gouges, ¿no? Que fue la que encarnó inclusive el diseño de la primera manifestación de la igualdad de soberanía de varones y mujeres, ¿no? Bueno, Olympe fue a parar a la guillotina en los días del terror. Y bueno, pero todavía no había un movimiento feminista, había estas voces, ¿no? El movimiento feminista emerge como tal a mediados del siglo XIX y tiene una nota muy singular en su primera gesta, y es el hecho de que las primeras feministas, insisto que las feministas no fueron muchas en el inicio, pero tal vez había puntos de vista un poco diferentes, que da lugar a desarrollos feministas diversos después, pero en fin, la óptica que quiero plantear es una óptica notablemente de
que acerca a las mujeres a la tragedia de la esclavitud. Por eso, porque las mujeres eran esclavas, tan esclavas como eran los esclavos y las esclavas. De modo que la nota inicial de las feministas en 1848 y después fue el punto de vista de la esclavitud humana. Por eso eran abolicionistas. Y había parejas feministas abolicionistas. En Seneca Falls, que fue la primera, se supone, que fue nuestra gran primera asamblea, ¿no? Que da origen y que, en fin, tiene ahí un testimonio muy hermoso que se puede encontrar todavía, se encuentra, perdón, en internet, y en fin, es un testimonio que da cuenta de la necesaria promoción de los derechos de las mujeres como parte de la estrategia de igualación humana, y un contenido absolutamente irradiado a quebrar, quebrantar, superar el régimen de esclavitud. Las mujeres se sentían parte de la esclavitud, por lo tanto el abolicionismo fue una marca muy bella del origen del feminismo. No es el feminismo ese que se piensa de arrebato individualista de las mujeres, ¿no? Por eso digo que cuando el feminismo llega a nuestras costas, que lo hace ya a inicios del siglo XX, miren, en 1902, en La Plata, hay una primera publicación feminista que se llamó Nosotras, a cargo de una figura muy importante, de una gran feminista que va a protagonizar un ejercicio muy, diría, continuado en torno sobre todo de los derechos políticos, civiles y políticos, que es María Vela Ramírez. Entonces en 1902, además se constituye el primer centro femenino socialista. No, ahí quiero decir algo. Hay una nota fundacional de las feministas argentinas, una nota fundacional que las hace muy ligadas al naciente Partido Socialista en la Argentina. El socialismo en la Argentina nace en 1896, digo como partido, y fue como correspondía también a las características de los grupos socialistas que estaban en Europa, que radiaron tantos significados para la constitución de nuestro socialismo, digo, la socialdemocracia europea, que así es el título general que damos a los socialismos europeos de aquel momento, fue la primera fuerza en adherir, fue la primera fuerza política en la socialdemocracia en el mundo en adherir a la ciudadanía de las mujeres, en proferir muy tempranamente. A final de 1892 hay un gran congreso en Erfurt que se determina por el voto de las mujeres. Esa es una cuenca importante. Además, la otra cuenca importante argentina son las mujeres del libre pensamiento. Las del libre pensamiento son mujeres que no puede decirse que tuvieran toda una identidad con el socialismo, con el Partido Socialista, pero tenían un ideal, una cosmovisión completamente no conservadora. No, el libre pensamiento hace una conflagra, es decir, tiene una iniciativa fundamental de conflagrar con lo que serían los poderes teológicos, las jerarquías eclesiásticas y todas esas cuestiones. Entonces, el libre pensamiento está muy cerca de ciertas composiciones liberales radicalizadas, y también, obviamente, la propia forja socialista es libre pensadora, dada su distanciamiento con lo que serían los elementos de religiosidad y demás, etcétera, etcétera. Así que esta es otra cuestión muy importante en las primeras feministas argentinas, ¿no? Entonces, lo importante es que en 1910 ya había un congreso femenino, no era feminista, no se llamó así, era congreso femenino, pero donde se volcaron todas las voces que estaban a favor de los derechos de las mujeres. Y después hay un incremento muy notable
en los años 20, finales, después que termina la Primera Guerra Mundial. Fue muy desoladora la Primera Guerra Mundial para los feminismos, muy desoladora porque ustedes saben de que a menudo se habla de que la Primera Guerra Mundial deshizo una hermosa confraternidad obrera internacional. Los trabajadores del mundo se desunieron a propósito de la guerra, la Primera Guerra. Tragedia. Ya no hubo más una internacional obrera, porque la guerra significó que en cada país que entraba en guerra, los contingentes socialistas le arrimaran ideas a la guerra. Tal lo que ocurrió con la votación de los créditos de guerra, de la socialdemocracia alemana, por ejemplo, ¿no? Algo trágico. Y también en Francia. Entonces eso también fue muy terrible para las feministas, porque feministas muy importantes que estaban en veredas opuestas, por ejemplo, en Inglaterra. Hay dos grandes líderes en Inglaterra, siempre me gusta señalar esto para que se vea que los feminismos son muchos. En Inglaterra había muchos grupos feministas, pero había dos grandes líderes, ¿no? A inicios del siglo XX. Una gran líder fue Emmeline Pankhurst, muy conocida, una figura de acción directa. Ustedes deben haber visto una película que se llama Sufragistas, aquellas mujeres que irrumpían, inclusive que tenían exactamente la metodología de la acción directa de la clase trabajadora, ¿no? A menudo fueron a parar a la cárcel, Emmeline más de una vez estuvo en la cárcel, sus seguidoras lo mismo, etc. Y del otro lado, una figura más aburguesada, por así decir, muy feminista, Millicent Fawcett Garrett, una figura que provenía de una clase media muy más enjundiosa, más posicionada. Bueno, pero tenían metodologías muy diversas, muy diversas. Millicent tenía todo un grupo de mujeres que hacía un propósito de lucha por los derechos de las mujeres, pero pensaba que había que irse paulatinamente, y que había que ir pidiendo moderadamente las reformas. En cambio, Emmeline, nada de moderaciones. Había que ir a contestar se enfrentaba, inclusive había algún bombazo por ahí. Pero cuando vino la guerra, Millicent y Emmeline estuvieron de acuerdo. Entonces, estuvieron de acuerdo con la guerra. Muchos grupos de mujeres en Inglaterra no estaban de acuerdo con la guerra, y sobre todo el grupo de las escocesas, que tenía obviamente con las inglesas históricas, históricas disidencias. Ustedes saben que Escocia ha sido un lugar muy dísparo. Entonces, les cuento esto para que vean que los feminismos no son así, ¿cómo diré? Que son monocórdicos. Ha habido muchas formulaciones feministas, pero que la tragedia fue que, insisto, que Pankhurst y Fawcett coincidieran en animar a Inglaterra a la guerra. Bueno, después que terminó la guerra y que el espanto de la guerra se vio, etc., fue difícil encontrar también una internacional feminista. Había inclusive la que se había creado una suerte de cuasi internacional, no se llamaba así, ¿no? Era un dispositivo que había nacido en Berlín y que trataba de unir. Pero bueno, la guerra fue tremendo. En nuestros países, en América Latina, durante los años 20 fue de crecimiento del feminismo, notable crecimiento. Y ahí no puedo dejar de evocar nombres tan importantes, ya nombré a María, a Bela Ramírez, pero quiero nombrar a figuras que son fundamentales en aquel crecimiento del feminismo que en los años 20 se va a desarrollar, sobre todo con la lucha por el sufragio femenino, y Julieta Lanteri, una jovencita que había llegado con su familia emigrante, que después fue médica y fue un bastión en esa lucha. Elvira Rawson, de Delepiane, que fue también médica, y lentamente se va constituyendo como feminista, y fue muy importante a fines de la década del 10, a raíz de un viaje que produce Alicia Moreau. Alicia Moreau. No son las únicas, pero son, como digo, son los bastiones fundamentales. Bueno, en los 20
sus agencias por derechos se desplegaron mucho, y se asociaron también, debo decir, personas que venían de segmentos conservadores de la sociedad, porque el problema ahí está, hay una pequeña, ¿cómo diré? Hay un pequeño acantonamiento diferencial. Hay feministas integrales que luchan por todos los derechos, y ha habido algunas feministas que solo fueron sufragistas, ¿está claro? O fundamentalmente sufragistas, que no estaban tan de acuerdo con las otras prerrogativas. Las feministas integrales, todas las prerrogativas, ¿no? Y voy a decir una dolorosa y fundamental, que no he mencionado, pero hace falta decirlo, es que los códigos civiles, todos los códigos civiles, y no solo desde el código napoleónico, ¿no?, de 1804 en Francia, había también otros códigos, todos los códigos fueron contestes en la inferioridad jurídica de las mujeres. La inferioridad jurídica, incapaces relativas. Esto es lo que decía el código. De modo que, y debe computarse que gran parte de los feminismos surgieron en la lucha contra esta insidiosa circunstancia por la cual el patriarcado colocó a los varones en la situación todavía más fuerte que en otros momentos. El patriarcado hunde sus raíces en épocas 7.000, 8.000 años atrás, pero bueno, lo notable es que el salto a la modernidad y el salto burgués a la modernidad y el salto del capitalismo coincide con un atenazamiento mayor de las mujeres. Qué notable, ¿no? Entonces, en la medida que los varones se tornaron individuos con derechos, más allá, obviamente, como decía el régimen notable de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, solidaridad, etcétera, etcétera, pero eso para los varones. Para las mujeres el régimen era otro, ¿no? Entonces los varones fueron ganando lentamente derechos, pero las mujeres retrocedieron proporcionalmente en derechos. Así que bueno, por eso quiero decir que una de las cristalizaciones fundamentales de los movimientos feministas se daba en torno a la igualación civil de las mujeres, y otro fundamental, la igualación en materia de derechos políticos. Y entonces, insisto que en los años 20 en la Argentina se pudo andar hasta la primera reforma, 1926. Es la primera reforma del Código Civil. Y esa reforma dice lo siguiente, que ya las mujeres no necesitaban la autorización del marido, ya no necesitaban para estudiar, mantener un negocio, profesionalizarse, educarse, ir a los tribunales. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, 1926. Y luego quedó, sin embargo, de 1926 quedó algo completamente adherido, un algo muy adherido a la regencia patriarcal conyugal. Y eso era que significaba que los bienes propios de la mujer, los propios, no los gananciales, los propios, debían ser gerenciados por el marido. Hasta 1968 fue así. O sea, la mujer podía ser dueña de toda Córdoba, y el marido a lo mejor tener un pequeño, pero ella no podía enajenar nada sin el consentimiento del marido. Tenía que ir a firmar y estar de acuerdo con esto. Y lo notable es que fue durante la dictadura de Onganía, que el ministro Borda, que seguramente pensó absolutamente con una reflexión típica de clase, pero que las mujeres agradecemos mucho, en su percepción de clase, dijo, bueno, pero las mujeres, justamente las mujeres de su clase son las que tienen patrimonios, bienes raíces y demás, no pueden enajenar, y conocía además seguramente muchos sujetos que efectivamente no tenían donde caerse, muertos, y ellas no podían enajenar. Entonces yo creo que en una típica identificación, ¿no?, de clase, Borda determinó que se extinguía la última hebra de sometimiento al marido en relación a los bienes, sometimiento formal.
En fin, en el medio está la conquista de los derechos de ciudadanía, 1947, como dije, que es obviamente larga lucha de las feministas, que en 1932 habían conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados, pero nunca se trató más en el Senado. Pero debo decir que ya en 1946 la mayoría de las fuerzas políticas que contendieron en febrero, en las elecciones de febrero de 1946, la mayoría ya llevaba la propuesta de votos, pero había que saber cuál era el punto de sinceridad respecto de esto. Yo estoy segura de que la saga de Eva Perón fue decisiva en la obtención del voto. ¿Por qué fue decisiva? Porque yo diré siempre que había una intuición extraordinaria, una robustez extraordinaria en la figura de Evita respecto de la consideración de su identificación con las mujeres. Y además, también, sí, no dejó de pensar, sí, en el cálculo político, y no se equivocó, porque evidentemente las mujeres contribuyeron luego en 1951, ¿no?, con su voto, pero bueno, contribuyeron fuertemente, pero hay trabajos que muestran que, digamos que no es que exclusivamente fue por el voto de las mujeres que hubo esa extraordinaria elección de 1951, lo que sí debe decirse es que fue esa extraordinaria intuición política de Evita, ¿no?, de llevar masivamente las mujeres a la vida política, que arraigó de tal modo, que hasta, bueno, inventó la rama femenina dentro de la fuerza política del peronismo, e hizo una sobrerepresentación de mujeres en 1951. Sobrerepresentación de mujeres. No había en América Latina ningún país, ni en Europa, que había solo, bueno, Rusia sí tenía una buena representación de mujeres en la Duna, y algunos países de la comunidad, de los países nórdicos, ¿no?, que tenían una expresión bastante interesante de mujeres representando en el Parlamento. Pero en general era tan singular la circunstancia de Argentina que llama la atención que no la evoquemos suficientemente. 1951, la representación de mujeres en el Congreso ya fue de casi 26%, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. En fin, me he demorado más en la historia de los feminismos que en la historia, y he tomado algunas mujeres, ¿no? Debe pensarse que ha habido muchísima mujer en este país que ha transitado, inclusive de manera anónima, ¿no?, muchísima militancia, muchísima lucha, etc. Y solamente para cerrar diré que, bueno, es notable la militancia de las mujeres durante los años 60 y 70 en nuestro país, enorme militancia, ¿no? Fueron años muy convulsionados, muy agitados, en donde evidentemente las jóvenes generaciones estaban reclamando cambios radicales de la transformación social en nuestro país, y efectivamente hubo una enorme contribución de las mujeres, que además se había podido ingresar de manera masiva a la universidad. Y después la noche brutal del terrorismo de Estado, la desaparición forzada, etc., las brutales condiciones que conocemos muy bien, y algo que es muy particular también de nuestro país, una vez más, esa resistencia extraordinaria puesta al régimen que parecía omnímodo, que parecía inquebrantable, que tenía un blindaje brutal, pero que llevaron adelante mujeres, abuelas y madres de Plaza de Mayo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque yo he tocado sobre todo la situación muy anterior, y podríamos, si hay alguna pregunta, y después uso unos 10 minutos más, 12 minutos, para explayarme acerca del significado de los nuevos feminismos
en la coyuntura de los años 80, cuando recuperamos la democracia y demás. Y la extensión extraordinaria de esas luchas feministas múltiples, la extensión o la cristalización de esas luchas, mejor dicho, en orden a los nuevos derechos que se ganaron, y los que se siguen ganando y los que están en apertura en este momento de significar, obviamente, una marcha hacia una sociedad mucho más justa desde el punto de vista de la desigualdad de género, y también, obviamente, una sociedad más justa desde el punto de vista de la desigualdad social, en materia de, en fin, de igualación respecto de riquezas, y, en fin. A ver, me fijo si hay... acá en el Facebook sí, preguntan, María Cristina pregunta, ¿por qué el feminismo actual, bueno, creo que va a parte, o parte de la charla que viene a posteriori, ¿no? Pero ¿por qué el feminismo actual en buena medida no reconoce o no reivindica a Evita? No, el feminismo actual sí reivindica a Evita. Depende la cantera política en la que las feministas digamos, se expresen, ¿no? Yo creo que ha habido mucha ponderación del significado de Evita en los feminismos nacionales y populares, ¿no? Sí, hay una... Además, la propia historiografía que ha realizado el feminismo en nuestro país hace una reivindicación de Evita. A veces la reivindicación por ahí no es, digamos lo que podría ser la plausibilidad del registro académico puede estar un poco más diferenciada, pero en general yo creo que los feminismos populares de la Argentina son muy reivindicadores de las figuras antecedentes como Evita, que probablemente, insisto en algo, no más que probablemente, hemos hasta escrito sobre esto, pero es lo de menos, que Evita no tuviera un registro en el feminismo, digamos, en el feminismo angular, no quiere decir que no tuviera esas intuiciones extraordinarias respecto de la situación de las mujeres. A menudo me gusta decir que si hubo dos identidades de Evita en las que no se puede encontrar en su existencia ninguna forma de abdicación, ¿no? Dos identificaciones profundas. Su identificación con las clases populares, una identificación profunda que la marcó, y su identificación con el género, con las mujeres. Si se analiza lo que fue la Fundación Eva Perón, se verá que los dos sujetos gravitantes de la fundación son las mujeres y la niñez. Así que, en fin. Bueno, acá preguntan también, ¿cómo influyó el anarquismo en el desarrollo del feminismo a principios del siglo XX? El anarquismo es una cuenca que yo he analizado muchísimo y en fin, tengo muchísima empatía por las maneras en que el anarquismo se manifestó respecto de manera mucho más audaciosa inclusive, por la emancipación, por la autonomía de las mujeres. Pero sin embargo, la cuenca anarquista no quería identificarse con la cuenca feminista, por una sencillísima razón que es muy fácil de explicar. Porque para las anarquistas era absurdo pedir derechos formales, orden jurídico nuevo. Las anarquistas están, como los anarquistas, contra el orden jurídico. ¿Cómo le van a pedir al Estado derechos? Reconocer al Estado. Entonces ahí está la encrucijada. Por lo tanto, las anarquistas no podían estar a favor del derecho al voto, del derecho al divorcio, porque estaban contra el matrimonio legal. Entonces hay que entender. Sin embargo, cuando yo digo fueron más audaces, y bueno, porque fueron las anarquistas las que ensayaron en todo caso, y los anarquistas, las primeras oposiciones a la maternidad forzada. Todas las anarquistas.
las que propagandizaron técnicas anticonceptivas mucho antes que las feministas, ¿eh? Las que dijeron no fuercen a ser madres porque sí, maternidad consciente, fueron las anarquistas. Y en todo caso, emancipación de la vida doméstica, ¿eh? Es decir, siempre decimos que predicaban a favor de revoluciones domésticas también, ¿no? De la unión libre, del amor libre. No había ninguna necesidad de regular ni el matrimonio ni el divorcio, porque el amor tenía que ser libre. Entonces es en ese punto que me gustaría cifrar lo que alguna vez describí como el contrafeminismo del feminismo anarquista. Es un contrafeminismo que no deja de tener notas angulares. Bien. Bueno, si no, ninguno de los compañeros del Zoom, porque ya en el Facebook no tengo más preguntas, si alguno de los compañeros del Zoom quiere hacer una pregunta, si no, continuamos ahora. Continuamos y ahí termino 15 minutos más. Dale. Bueno, para que hablo 10 y para que haya 5 minutos de exposición, de preguntas. Bueno, yo dije, las luchas de las mujeres en los años 60 y 70 fue una lucha que también estaba comprendido dentro del régimen más general de cuál era la contradicción principal. La contradicción principal era la opresión de clase, la opresión social, la injusticia social. Entonces, yo era joven, entonces nuestra militancia no era una militancia feminista. Decíamos, bueno, el feminismo, todas éramos como prefiguradas feministas, pero no leíamos la cartilla feminista. Todas éramos seguramente, todas teníamos una conformación autónoma en gran medida, ¿no? Una lucha contra la subordinación, de hecho, no trabajada conceptualmente, pero sí de hecho, ¿no? En fin. Pero bueno, aprendimos duramente en el exilio la durísima circunstancia que nos llevó en fin, a comprender nuestra propia condición como anterior a la lucha de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la primera, lo sabemos ahora, porque la primera manifestación de adueñamiento, de privatización, en fin, de régimen de imposición, de opresión que sufre la humanidad es con las mujeres. La experiencia de patrimonialidad primera, de opresión, derivada del hecho de que se piensa que los cuerpos femeninos pertenecen a los conjuntos demográficos de varones, es la primera experiencia de sometimiento. Y bueno, es el patriarcado que va a iniciar esa larga saga. Pero bueno, cuando volvimos del exilio y cuando nos encontramos con las mujeres que habían resistido acá, en general habíamos aprendido una gran lección. La desigualdad se había forjado en todas las clases como una desigualdad que hoy llamamos desigualdad de género. Y bueno, hay una gran lucha de muchos feminismos que se empinaron en nuestro país, enorme aporte de muchas cuencas feministas, de muchos colores, muchísimas gentes entonces que, bueno, que fueron tramitando las grandes modificaciones del Código Civil sobre el Código Penal. Bueno, la Argentina adhiera a la CEDAW en 1985, nada menos que a la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres, que en la Constitución de 1994 puso en el plexo constitucional. Hay que pensar eso. La promesa fundamental de las garantías fundamentales por la equidad están dadas en la Constitución Nacional. Entonces, esa fue un paso gigante, la modificación del Código Penal, que constituyó los delitos
contra la sexualidad no fueron más delitos contra la honestidad, sino delitos contra la integridad sexual de las mujeres. Y ustedes saben que quedó una rémora de aquella modificación del Código Penal, y la rémora fue, fíjense, todavía una, ¿cómo decirlo?, todavía una posición patriarcal. Había quedado el avenimiento, alguna mujer había sido violada, ¿no? Pero bueno, se avenía, y se casaba con el violador. El violador salía de la cárcel. Tal lo que ocurrió con Carla Figueroa, cuyo agresor salió de la cárcel mediante el avenimiento, y ¿saben lo que ocurrió? 8 días después de salir de la cárcel y convivir con el tipo, la mató una enorme cantidad de puñaladas frente a su niñito. Fin del avenimiento. Fin. Aquel femicidio fue tremendo, y ahí marcó. Y luego, bueno, otros cambios que hemos tenido, la ley de, tenemos la Convención de Belén do Pará del 94, tenemos la ley integral contra todas las formas de discriminación de las mujeres, la 24685, que es una ley enorme en nuestro país, y modificaciones inclusive de la ley de cupo en Argentina, 1991, que permitió obviamente que pudieran ingresar hasta en un 30% en las listas las mujeres. Ahora hemos dado un paso cuántico extraordinario con la ley de paridad respecto de la representación. Pero, en fin, otras modificaciones que tuvimos, la ley contra la trata, primero hicimos una ley mala contra la trata, después en el 2008 se modificó y tenemos una buena ley contra la trata. Tenemos, obviamente, leyes mucho más recientes, que son la ley Micaela, que obliga al Estado argentino, a propósito del femicidio de Micaela García, una joven militante de Entre Ríos, una maravillosa criatura que, en fin, ahí, que murió en manos de un agresor sexual, y que los padres de Micaela consiguieron un cambio extraordinario de su escena brutal, de la tragedia, en un cambio societal extraordinario, como es la obligación del Estado argentino de crear leyes, de resolver, de actuar, de crear fallos y sanciones con perspectiva de género, ¿no? Esto es un salto notable, lo que está obligando a todo el Estado argentino a capacitarse en esto. Hemos conseguido también una modificación del artículo 80 del Código Penal. Ese artículo 80 no dice femicidio como tal, pero ustedes saben que se ha conseguido maximizar las penas, que pueden llegar a prisión perpetua para quien comete femicidio, es decir, para quien comete un homicidio por razones de género, porque la ultimada es una mujer, o por quien comete, quien ultima por odio de género, o porque la otra persona tiene una orientación sexual disímil, o por odio racial. Todo eso dice el artículo 80 modificado. Y finalmente siempre me gusta recordar que gracias a las agencias feministas se fue dando ínfulas también a los movimientos que tienen que ver con el reconocimiento de la ciudadanía completa, a las disidencias sexuales, a la diáspora sexo-social, a esa diáspora genérica. Y hoy no concibimos el mundo solo dividido en varones y mujeres. La lucha antipatriarcal implica que se tenga en cuenta, además, el enorme arco de la diversidad. Y por eso que la Argentina se puso en gran medida al frente de un estatuto de calidad humana notable, con el matrimonio, la ley de matrimonio igualitario, y en el 2012 con una ley que yo creo que es una de las modificaciones más importantes de nuestra arquitectura jurídica, con la ley de identidad de género, que hizo que la Argentina estuviera al tope. Fue la primera ley que se consigue en el mundo, el reconocimiento de la identidad diversa,
en un sentido completamente, que califica a Argentina en un sentido de resguardo fundamental de toda condición humana, con toda la dignidad que merece y demás, y que bueno, esa ley siempre digo, ustedes saben que quienes me conocen me lo han oído decir, fue la ley de, digamos, fue nuestro principal bien de exportación. ¿Cuál es el principal bien de exportación de la Argentina? La ley de identidad de género. Porque nuestra ley de identidad de género fue emulada luego por algunos países. Debe saberse que Argentina tuvo la extraordinaria iniciativa de esa ley. Uruguay también la tiene, me parece que la redacción nuestra es más perfecta. En fin, quedan muchísimos deberes. Nos queda nada menos que la ley que va a despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país, y nos queda, pero hay en este momento empeños notables, la creación del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad ha avanzado muy rápidamente. Tenemos hoy un programa nacional de ataque a todas las fórmulas de violencia, y acaba de plasmarse uno de sus programas fundamentales, como es el programa Acompañar, que van a significar recursos a aquellas mujeres asediadas por víctimas de la violencia que no tienen recursos y que van a ser alcanzadas al menos por 6 meses con recursos, aquellas personas que están asediadas por violencias diversas. En fin, creo que hemos andado un largo camino, y lo más importante que ha ocurrido en nuestro país es una enorme extensión de los feminismos, unos desbordes extraordinarios de los feminismos. Hay feminismo de todos los colores, hay feminismos populares que han brotado de manera notable, porque la Argentina además tiene en su saga 2 grandes acontecimientos: los encuentros nacionales de mujeres, que han significado la posibilidad de que las mujeres tramitan experiencias, puntos de vista, etcétera, que han sido fundamentales, una experiencia única en América Latina. Hay sí, de vez en cuando encuentros por mujeres, pero la sistematicidad de los encuentros nacionales de mujeres, que seguramente cambiará de nombre para dar lugar a una, digamos, a una adhesión a diferentes posiciones de caracterización femenina, pueblos originarios, en fin, naciones originarias, diversidad y demás. Y el otro gran movimiento que no podemos olvidar es el movimiento de Ni Una Menos, que surgió allá en el 2015, cuya primera convocatoria fue el 3 de junio, y que significó una interpelación muy profunda, sobre todo a las propias mujeres. Una interpelación profunda a la sociedad, pero una gran interpelación a las mujeres, por la que debemos decir que esta interpelación y más los cambios culturales que han estado produciendo les jóvenes en nuestro país han significado este estadio notable de feminismos de masa. Es la primera vez en la historia del feminismo, de los feminismos, que estamos frente al fenómeno de un gran fenómeno de masas. No es un fenómeno de capilla, es un fenómeno masivo. Bueno. Hay un par de preguntas ahí. Antes, digo, Nobleza Obliga, primero Jessica Peralta, de Cooperativa Triunfo, compañera del movimiento cooperativo, preguntó, y quedó en el intervalo anterior, pero dice: quisiera saber si en el campo de investigación que estudia el feminismo ya encontraron mujeres filósofas. ¿Filósofas? De algunas que daten de algunos siglos atrás. Sí, buena pregunta de Jessica. En realidad las filósofas fueron las más relegadas. A menudo pensamos que las relegadas fueron las físicas, las químicas, no. No, las matemáticas. No, yo hace poco he escrito un trabajo sobre la discriminación de las mujeres en filosofía, campo para el cual, ¿no?, hay una desertización de los nombres, hay muchas mujeres filósofas. Es más,
hay un trabajo del siglo XVII muy interesante, que por eso a menudo es muy subyugante la idea de que las mujeres perdieron alguna significación en el pasaje a la modernidad. Porque, bueno, un autor describe más o menos unos 100 nombres de mujeres, desde la antigüedad clásica, desde ya, y que son, en fin, pero hoy obviamente hay una recuperación del dominio de la filosofía muy importante por parte de las mujeres, y obviamente se ha incrementado el reconocimiento en este momento, por lo menos con cierta formalidad, de las mujeres en filosofía. En la historia de la filosofía todavía hay que recuperar, hay que hacer el reconocimiento. Algunas historias clásicas de la filosofía se leen solamente en orden a atribuciones masculinas. De eso también habló una gran militante francesa, Lucie Irigaray, cuando en el texto de ella que se llama Speculum de la otra mujer, ahí justamente ella hace una síntesis excelente, extraordinaria, de ese dominio patrimonial filosófico por parte de los varones. Dominio que no ha significado, no quiere decir que las mujeres no estuvieran, no, que no fueron significadas en ese dominio. No sé si respondí, Jessica. Sí, creo que sí que le respondiste muy bien, Dora. Maque Paviolo dice, una dificultad continúa siendo quienes toman las denuncias en caso de violencia de género, se respetan las condiciones que define la ley. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, todavía tenemos muchísimo que andar respecto de la judicialización de las denuncias sobre violencia. Es todavía muy lamentable lo que ocurre en los estrados judiciales. Yo creo que eso es una previsión de reforma que nos animamos a sostener. El hecho de que también no hay preparación de magistradas y magistrados, hay poca preparación en estas lides, en estos derechos, hay negligencias, hay a veces fórmulas muy dolorosas de, en fin, desconsiderar la denuncia, acumular las denuncias. Bueno, todo eso tiene que estar modificado. Yo creo que tenemos que pensar en fueros especiales, etcétera, etcétera. Sí, estamos con una situación grave en lo que sería el orden de administración de la justicia. Bueno, yo tengo una pregunta aquí del Facebook que dice, Dora, ¿cuántos feminismos hay? De todos los colores, imposible decirles todos. De todos los colores. Hay por ahí catalogaciones que pero son completamente incompletas. Feminismos relacionales que tienen que ver, feminismos materialistas, feminismos sobre todo materialistas históricos, feminismos de la identidad, feminismos diferenciales. Dentro de los feminismos diferenciales hay una gama larga, algunos son feminismos muy todavía sustancialistas, hay, en fin, hay feminismos liberales, por supuesto, hay feminismos liberales, es muy arco el panorama. Hay feminismos decoloniales, como son los que tenemos ahora, mucho feminismo decolonial, que son los feminismos que están correspondiendo bastante a la cuenca de América Latina, el hecho de una percepción diferenciada de las mujeres de las naciones originarias, una propuesta de, en fin, diferente de lo que puede ser la propuesta de los grupos liberales feministas en los países, tanto en Estados Unidos como, en fin, pero también han avanzado en esos países advertencias decoloniales. En suma, hay un arco enorme, se pueden poner donde quieran. Bien, y Pini dice, considerando que muchas de las violencias hacia mujeres y diversidades se dan en ámbitos privados, que no solo es el hogar, sino lugares de trabajo, comercio, etc.,
¿existe la posibilidad de ampliar el alcance de la ley Micaela hacia esos ámbitos de manera preventiva? Bueno, a ver, voy a ser muy sincera yo creo que debemos esperar que la sociedad civil se modifique, reestructure sus relaciones. Al final la sociedad civil, obviamente todo lo que no es el Estado, pero no le puedo proponer a obligaciones tajantes que no se cumplirían. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si nosotros obligamos a que todas las empresas, banalizaríamos la cuestión y nadie cumpliría. ¿Tá? Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es mucho efecto demostrativo. El Estado todo, sí, tiene que cumplir a rajatabla con la ley Micaela. Tiene que instruirse, y yo creo que puede haber, sin embargo, me animo a decir que hay dos grandes grupos sociales que podrían pensarse y que sobre todo están reclamados. Uno es la organización sindical. Las organizaciones sindicales me parece que podrían ser comprendidas en una obligatoriedad. Puede ser. ¿Por qué? Por la vertebralidad que tiene una organización sindical, por el significado social que tiene. La otra podría ser las grandes unidades, por ejemplo, de cultura y juego y entretenimiento, como son los grandes clubes, por ejemplo, porque esos sí son, también por su tono matricial social, pero no iría más allá, lo digo, ¿por qué? Porque sería, se imaginan, obligación que todo el mundo tenga perspectiva de género. Con todo respeto, el pequeño empresario de la esquina, bueno, sí se noticiaría, pero encuentro que sería muy banalizada y poco ejecutada la cuestión. Ahora sí, pienso que todos los estamentos del Estado, absolutamente todos los poderes del Estado, absolutamente todos. Y ahí creo que puede haber efectos demostrativos que sean inductivos. Pero pienso que también pueden estar obligados, podríamos pensar, en algunos lugares se está pensando, y me han preguntado, y yo dije, sí, hago reserva de las organizaciones sindicales y las grandes organizaciones societales, clubes muy importantes, que actúan en fin, que son muy de enorme significación social. ¿Está? Bueno, habría que hablar que la Corte Suprema tiene alguna resistencia a aplicar la ley Micaela, debe aplicarse a sí mismo. La Corte se manifestó, salió ahí un documento que he leído hoy. Es notable porque yo misma he trabajado para la Corte en su momento, cuando vivía Carmen Argibay, debe atribuir a eso, somos muchas colegas feministas las que hemos trabajado, pero son dos cosas completamente diferentes. Eso no es obligatorio, ¿no? Eso no es obligatorio, eso es inducción. Lo que el presidente dijo los otros días es absolutamente incuestionable. La Corte, ella no tomó ninguna capacitación, la Corte, y no está obligando a la capacitación a la membresía. Entonces dice, hemos hecho ese esfuerzo, pero lo que dice el presidente, no han hecho obligatoria todavía. En algunos lugares sí, por ejemplo en Tucumán ya comenzó la Corte, el Tribunal Superior de Tucumán, yo fui invitada a dar las 3 conferencias iniciales para magistradas y magistrados. Entonces, la Corte sí ha hecho eso, pero lo ha hecho un poco para, ¿cómo decir?, con una gran contribución, pero no lo ha hecho obligatorio, no es obligatorio. Y la otra cuestión es que la propia Corte, los 5 integrantes de la Corte, no han tomado ellos ninguna capacitación. A eso me refería cuando vos decías el Estado en su conjunto debería hacerlo. Digo, el ejemplo... Obligatoriamente, no es solo tener cursos en los que yo he participado, yo tengo participación en algunos de los contenidos que en su momento hizo la Corte, pero no sí es obligatorio, están allí. Bueno, ahora, si me permiten, yo les voy a dar un gran abrazo, y, en fin, disculpen si no podemos continuar, pero
tengo alguna obligación familiar. Bueno, Dora, muchas gracias, ha sido muy clara. Y seguramente cuando pase todo esto en algún momento podremos encontrarnos presencialmente aquí en Córdoba. Yo, ojalá. Definitivamente, Aurit, buenas tardes, buenas noches. Excelente, Bueno. Dora. Muchísimas gracias, excelente todo. Y sí, nos vamos a encontrar acá organizando eventos porque realmente tenemos que trabajar en eso para difundirlo. Presente, Bueno. me sumo a la propuesta, Aurit. Bueno, estaremos ahí, en copresencia, con mucho gusto, en cuanto a Maine, este temporal viral. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias por la escucha. No, gracias Dora, muchas gracias por la predisposición y será hasta un próximo encuentro. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, estuvo muy bueno, muy útil y muy esclarecedor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera saber, perdón, sé que te tenés que ir, pero quisiera saber cómo se llama o dónde puedo encontrar ese estudio, ese libro que escribiste sobre la filosofía, porque justo... No es un libro, es un artículo que está, que me lo acaban de mandar, que en realidad fue una conferencia que hice para el Congreso de Rosario. Si querés, te mando los datos de ese artículo, que es, que en realidad lo tenía por acá, pero justamente lo saqué porque me lo mandaron en estos días. Es un artículo que tiene que ver con, comienza con un interrogante, ¿no? La idea de que las mujeres estuvieron discriminadas solamente en las ciencias físico-naturales y demás, y no es así. La mayor discriminación se produce en el seno de las humanidades, Ni hablar de la historia, las mujeres no. Sí. Bueno, ni hablar de la historia porque no era competencia para las mujeres. Así que bueno, muchas gracias, Jessica. Cualquier cosa te lo mando, te digo. Es una publicación que hizo la Universidad de Rosario a propósito del coloquio que hubo el año pasado. Bueno, ya ven que tenemos el COVID en el medio, ya ni me acuerdo, porque la vida nuestra ahora es pre-COVID y post-COVID, Esperemos el post-COVID. Bueno, un abrazo grande, Ahora, muchas gracias, te liberamos. Compañeros, compañeras, muchas gracias, estuvo bueno. Les cuento que el próximo jueves hay un conversatorio que organiza la Mesa de Organizaciones del Frente de Todos, todavía están por confirmar, pero al principio estarían algunos representantes gremiales, y el próximo viernes, 2 de octubre, vamos a tener este ciclo de charlas y encuentros, aquí en el Centro Cultural Team Cuarte, la presencia de Gustavo Silvestre. Vamos a compartir con Gustavo Silvestre el próximo viernes a la hora 19, un conversatorio como habitualmente venimos haciendo en este ciclo de charlas y encuentros. Así que están todos esperados. Tengan siempre presente que esta misma clave e identificación que tienen para este conversatorio es el mismo para todos los conversatorios. Siempre mantenemos la misma ID y la misma contraseña. Digo para que por ahí si se les pierde, sepan que buscando lo viejo pueden entrar. ¿Y me escuchas? Sí, Daniel, te escucho. Bueno, no, yo le quería decir a los compañeros que bueno, está la próxima charla del sábado que viene con Silvestre, y va a seguir habiendo prácticamente sábado de por medio por lo menos. Ahora les pedimos porque en la convocatoria hay un número de CBU, ¿no? Entonces les pedimos que el que pueda haga su aporte, dado que tenemos que mantener el espacio y estas conversaciones tienen su costo, que lo tenemos que tratar de hacer, hacerle frente entre todos, ¿no? Bien. Vamos a aclarar que la charla con Silvestre es el próximo viernes. Viernes 2 de octubre. El 9 de octubre,
sábado 9 de octubre vamos a estar con Leonardo Greco, ¿m? Para compartir. Esto es lo que tenemos programado hasta acá. Y bueno, lo que dice un poco Daniel es cierto. Nosotros también colaboramos con 2 comedores, así que también el aporte va destinado a eso. Toda la colaboración que se puedan sumar, bienvenido sea, pero no es obligatorio, por supuesto, sino tiene que ver con la posibilidad que cada uno y cada una tiene de aportar. Bueno, creo que espero que les haya servido, que lo haya disfrutado como nosotros, y la verdad que siempre disfrutamos el encuentro con cada una y cada uno de ustedes porque nos hace sentir en este tiempo de pandemia un poco más cerca a todos, ¿no? Esperando que pase esta situación que tanto nos preocupa. Y en esta Córdoba, donde tampoco se están haciendo las cosas bien, donde hay ciertas profundas deficiencias que arrastramos en el sistema de salud y que ahora se han manifestado con mayor profundidad a partir de esta pandemia. Veíamos las colas que hay en el polo sanitario, gente que está parada al rayo del sol, con fiebre, con síntomas, esperando para que le hagan un bendito hisopado, y esto está marcando que hay algunas cosas que se han hecho mal. Desde el arranque de esta pandemia se cerraron algunos centros de atención periférica, se desprotegió buena parte de la población, y esos son parte de los costos que se están pagando hoy, ¿no? Un sistema de salud con trabajadores de la salud precarizados, con falta de insumos. Yo le cuento esto porque nosotros tenemos una compañera del espacio que, además es agente de salud, y al principio de la pandemia no les dejaban utilizar los instrumentos de seguridad porque había que ahorrar, ¿no? Digo esto para que tengamos en cuenta en qué marco nos estamos moviendo en Córdoba. Pero bueno, más allá de eso, está bueno que nos podamos seguir encontrando y abrazando a la distancia, por lo menos virtualmente. Compañeras, compañeros, será hasta el próximo jueves, si quieren integrar el conversatorio que les planteaba, donde probablemente esté Beatriz Violato, va a haber compañeros del interior de la provincia de Córdoba, de Radio Pueblo, de Antunes, va a haber compañeros que expresan los distintos espacios militantes en Córdoba, así que también con la misma identificación, con el mismo contraseña, el próximo jueves a las 20 horas de este conversatorio, y el viernes también a las 20 horas, si no me equivoco, va a ser con Gustavo Silva. Que tengan todos muy buen fin de semana y nos reencontramos. Un abrazo grande para todos. Bueno, chao, buenas noches. Muchas Chao, chao, muy bueno todo. Excelente. Bueno, Pini, muchas gracias. Sí, abrazo, compa. Gracias, Jessy. Chao, buenas noches. Chao. Chao. Chau. Ay.